Tú necesitas una hija y yo necesito un padre, dijo la niña con firmeza. El hombre, cansado del dolor y de las falsas esperanzas, solo negó con la cabeza. Vete, niña, ya tengo demasiados fantasmas. Pero cuando ella señaló la tumba, él se volvió, y lo imposible dejó de ser solo una palabra. El portón de hierro rechinó cuando Alejandro Ortega lo empujó, y el sonido resonó por el cementerio vacío como un lamento metálico. El hombre, vestido con un traje oscuro y la mirada cansada, caminaba con pasos lentos entre las lápidas. Millonario, dueño de empresas y fortunas, pero allí, frente al dolor, no era más que un padre destrozado. En una de sus manos llevaba un pequeño ramo de lirios blancos, las flores que Isabel, su hija de 8 años, amaba. El aire olía a tierra húmeda, y el atardecer doraba las piedras antiguas. Se detuvo frente a la tumba y al arrodillarse susurró: «Mi niña, seguro aún estás jugando en algún lugar, ¿verdad?». La voz le falló. El eco de su propia pregunta lo hizo cerrar los ojos y contener el llanto que insistía en salir. Alejandro apoyó la frente sobre la lápida fría. «Un tobogán», murmuró con incredulidad, la garganta temblorosa. «¿Cómo alguien muere en un tobogán?». Repetía las palabras como si quisiera convencer al universo de que había un error. Los periódicos lo habían llamado una tragedia escolar, pero lo que lo consumía era el vacío, el cuarto intacto, las risas atrapadas en las paredes. Él, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, daría toda la fortuna del mundo por un abrazo más de aquella niña. El viento sopló entre los árboles, levantando hojas secas que danzaban a su alrededor. Alejandro alzó el rostro, respiró hondo tratando de recomponerse. «Haría cualquier cosa por oírte llamarme papá otra vez», susurró casi sin voz. Una lágrima rodó y cayó sobre el mármol, desapareciendo rápido, como si la tierra la devorara. Acomodó las flores y guardó silencio, escuchando solo el ritmo acelerado de su propio corazón. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave, casi un chasquido, proveniente de detrás de las lápidas. «¿Hay alguien ahí?», preguntó poniéndose de pie con cautela. El silencio respondió durante unos segundos, hasta que una pequeña figura emergió entre las sombras. Una niña descalza, con la ropa gastada y sucia de polvo, el cabello despeinado y una mirada demasiado firme para una criatura. Se acercó sin miedo, observándolo como si ya lo conociera. Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Qué haces aquí sola, niña? ¿Estás perdida?». La niña permaneció inmóvil por un instante y luego habló con una calma que sonó casi perturbadora. «Usted necesita una hija y yo necesito un padre». Alejandro sintió que el aire le abandonaba los pulmones. «¿Cómo dices?», preguntó, intentando entender lo que había oído. La niña no desvió la mirada ni sonrió. Solo repitió, ahora con un tono más suave, pero firme: «Usted necesita una hija, señor Ortega». Él dio un paso atrás, aturdido. «¿Cómo sabes mi nombre?», cuestionó con voz temblorosa. La niña inclinó levemente la cabeza, los ojos fijos en él. «Porque conocí a Isabel. Ella era mi mejor amiga». El nombre de su hija, salido de aquella boca pequeña, golpeó el pecho de Alejandro como un puñal. Sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Tú conociste a mi hija?», insistió, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Dora, como se presentó enseguida, asintió despacio. «Ella me contó secretos y me pidió que viniera aquí». Alejandro guardó silencio unos segundos, mirándola como quien ve un fantasma. «¿Esto es alguna broma?», preguntó, alzando la voz sin querer. «Si lo es, no tiene gracia». La niña no retrocedió. Al contrario, se acercó aún más y respondió: «Yo no juego con lo que es sagrado». La forma en que lo dijo le revolvió el estómago. El viento aumentó, haciendo que el traje de Alejandro se agitara y las flores cayeran del florero. Respiraba con dificultad, dividido entre el miedo y la sensación de que algo imposible estaba a punto de suceder.
¿Por qué te pediría que vinieras a verme?, preguntó casi en un susurro. Dora no respondió de inmediato. Solo miró hacia la tumba y dijo: «Porque ella todavía está aquí». Alejandro siguió la mirada de la niña, sintiendo un escalofrío recorrerle la nuca. La tarde caía, el cielo se volvía gris y el silencio parecía a punto de romperse, por algo que jamás imaginó volver a oír o ver. El aire pareció cambiar de densidad cuando Dora desvió la mirada del millonario y la fijó detrás de la lápida. Alejandro siguió el movimiento de la niña, sintiendo que el pecho se le apretaba. El viento, que antes era suave, comenzó a soplar de manera circular, girando las hojas y levantando el polvo del suelo. Un brillo tenue empezó a surgir, como una llama lejana, creciendo lentamente hasta dibujar una forma. Alejandro parpadeó varias veces, creyendo que era solo el reflejo del atardecer. Pero no lo era. La figura se hacía nítida, revelando el contorno delicado de una niña. Era Isabel. Por un momento, el millonario olvidó cómo respirar. Los labios le temblaron y dio un paso al frente, vacilante. «¿Isabel?», llamó, con la voz entrecortada. La niña apareció rodeada por una luz suave, casi dorada, el cabello moviéndose levemente, como si una brisa invisible la acariciara. El vestido blanco que llevaba era el mismo del día de la tragedia, pero ahora estaba limpio, brillante, y sus ojos, oh, esos ojos, resplandecían como el reflejo de la infancia perdida. Alejandro llevó la mano a la boca, tratando de contener el sollozo que lo desgarraba por dentro. «Dios mío, mi hija». La niña sonrió con ternura, y su voz resonó como si viniera de todas partes al mismo tiempo. «Confía en ella, papá», dijo señalando a Dora. «Ella sabe lo que me pasó». Alejandro negó con la cabeza, incapaz de entender. «Isabel, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando?», preguntó entre lágrimas, pero la niña parecía ajena a su dolor. «Ahora es momento de que tú también lo sepas», completó con suavidad, antes de que su imagen comenzara a desvanecerse. El aire a su alrededor centelleaba, como un espejo rompiéndose en partículas de luz. «No, no te vayas», gritó Alejandro, extendiendo las manos, pero la figura de Isabel ya se disolvía. Dora observaba todo en silencio, los ojos llenos de lágrimas pero firmes, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. El millonario cayó de rodillas, el corazón desbocado. «Te escuché, hija, te escuché», repetía golpeándose el pecho. El viento cesó de repente y el cementerio volvió al silencio, pero no al mismo de antes. Ahora había algo vivo en el aire, una presencia que no podía explicar. Dora se acercó lentamente, deteniéndose a su lado. «Ella estuvo aquí, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada. Alejandro alzó el rostro, los ojos aún llenos de lágrimas, y respondió en un susurro: «Estuvo... Dios mío, estuvo». Por un instante la miró como quien busca consuelo. «¿Tú también lo viste?». Dora asintió, y un leve temblor recorrió sus pequeñas manos. «Ella quería que usted creyera en mí», dijo, «porque lo que tengo que contar es lo que nadie quiso escuchar». Alejandro respiró hondo, intentando procesarlo todo. «¿Estás diciendo que sabes lo que pasó el día que ella cayó?», preguntó, la voz quebrándose al pronunciar la última palabra. La niña solo lo miró, seria. «No cayó», respondió seca, pero controladamente. El impacto de esas dos palabras hizo que el cuerpo del hombre se estremeciera. Sintió el suelo girar, la sangre desaparecerle del rostro. «¿Cómo que no cayó?», susurró, levantándose con dificultad. Dora bajó la mirada, apretando los dedos entre sí. «Yo lo vi todo, señor Ortega. Si ella sabía que un día usted vendría a buscarme». El millonario guardó silencio, con la mirada perdida entre la lápida y el vacío, donde la luz de su hija había brillado segundos antes. El corazón le latía como un tambor dentro del pecho. Sentía que el hilo de la verdad comenzaba a desenredarse,
pero el miedo le impedía tirar de él. «Por favor, dime lo que sabes», pidió casi suplicando. Dora lo observó por unos segundos y una lágrima corrió por su rostro sucio. «Pero no aquí», dijo retrocediendo despacio. «Este lugar ya ha escuchado demasiado. Vámonos a su casa». Y sin esperar respuesta, la niña se dio la vuelta y comenzó a caminar entre las lápidas, dejando a Alejandro frente a la tumba, donde lo imposible acababa de suceder. La mansión Ortega estaba sumida en penumbra cuando Alejandro y Dora entraron. Las luces permanecían apagadas y el sonido de las botas del millonario resonaba en el piso de mármol como los latidos de un corazón angustiado. Aún temblaba. No sabía si de miedo, de esperanza o por lo que acababa de presenciar. Isabel. El nombre palpitaba en su mente como una súplica antigua. «Siéntate», dijo, tratando de disimular el nerviosismo mientras señalaba el sofá de cuero. La niña obedeció, acomodando sus pequeñas manos sobre el regazo. Había algo solemne en su mirada, algo que le hacía sentir que estaba a punto de oír algo que lo cambiaría todo. «Dijiste que viste lo que le pasó a mi hija», comenzó Alejandro, la voz ronca. Dora asintió lentamente. El reloj de la pared marcaba cada segundo con crueldad. Ella cayó. «Eso fue lo que todos dijeron», continuó, tratando de contener la emoción. La niña respiró hondo antes de responder. «No, señor Ortega, ella no cayó». Las palabras, nuevamente, cortaron el aire como una cuchilla. El hombre se recargó en la silla, pálido, sintiendo que la sangre se le escapaba del rostro. «¿Cómo puedes estar segura de eso?», preguntó, los ojos fijos en ella. Dora levantó el mentón y respondió con firmeza. «Porque yo estaba ahí». Alejandro llevó la mano a la frente, atónito. «¿Tú estabas ahí?», repitió casi en un susurro. La niña asintió, la mirada distante, como si reviviera cada segundo de aquel día. Era el recreo. Isabel y yo jugábamos cerca del tobogán. Reíamos, hacíamos planes para volar una cometa después de la escuela. Su voz vaciló, pero pronto se afirmó. Entonces llegó él, el niño. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué niño?», se preguntó con un nudo en el pecho. «Uno mayor», respondió ella. «Martín. Estudiaba en la misma escuela». Isabel trató de alejarse, pero él la siguió. Le gritó y antes de que pudiera reaccionar, la empujó desde arriba. La respiración de Alejandro se volvió corta y apretó los puños con fuerza. Dora continuó, la voz quebrada. Ella cayó desde lo alto del tobogán y golpeó el suelo de cemento. Grité, pedí ayuda, pero no se movía, ya no respiraba. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la niña, pero no apartó la mirada. Intenté advertirles, lo juro, pero nadie me escuchó. Decían que era invención de una niña de la calle. Nadie me creyó. El silencio que siguió fue casi insoportable. Alejandro la observaba sin poder parpadear. La imagen de su hija riendo, el cabello al viento, se mezclaba con la descripción brutal de la caída. «Dios mío», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Dora respiró hondo y Alejandro preguntó en un susurro, «¿Pero de dónde se conocían ustedes?». La niña levantó la vista, secándose el rostro. «Unos meses antes de que muriera», contó, «la escuela organizó una visita al albergue donde yo vivía. Querían enseñarles a los niños la importancia de ayudar a quien tiene menos. Isabel fue la única que no me miró con lástima. Ella me sonrió. Al día siguiente, apareció antes de que empezaran las clases, esperándome en la puerta. Desde entonces nunca más nos separamos». Su voz tembló, pero había orgullo en su tono. Ella decía que yo era la hermana que su corazón había elegido. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba y una lágrima escapó sin que lo notara. «¿Ella te cuidaba?», preguntó casi sin aliento. «Todos los días», respondió Dora, con una sonrisa triste. «Me enseñaba palabras difíciles, compartía su almuerzo y me prometió que algún día me llevaría a conocer a su papá».
El hombre apartó el rostro tragando el llanto. «Y ahora aquí estamos», murmuró. Las palabras sonaron pesadas como si cargaran el peso de toda una vida. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. «¿Por qué nadie me contó esto antes?», gritó, la voz dominada por la rabia y la desesperación. «¿Por qué nadie quiso escuchar?», respondió Dora con firmeza. Alejandro se acercó a la niña y se arrodilló frente a ella. «¿Me estás diciendo que alguien mató a mi hija?», preguntó, la mirada encendida. Dora solo asintió, las lágrimas cayendo en silencio. «¿Y nadie pagó por eso?», insistió. «No, señor, porque él era hijo de un hombre importante, y yo no era nadie». El silencio volvió a instalarse, denso y asfixiante. Alejandro se levantó, las manos temblorosas, y miró por la ventana. Afuera el viento movía los árboles del jardín, y el reflejo de su propio dolor lo miraba desde el vidrio. «Pensaron que podían esconder la verdad», murmuró, más para sí que para ella. «Pero no contaban con esto. Contigo». Dora lo observaba en silencio, los ojos atentos, consciente de que, desde ese instante, algo había despertado en él, algo que no volvería a dormirse. Y mientras la noche avanzaba, una nueva promesa se formaba en el corazón del hombre: descubrir lo que enterraron junto con su hija. Las primeras luces de la mañana apenas tocaban el horizonte cuando Alejandro decidió actuar. La conversación con Dora lo había consumido por completo. No durmió. Pasó la noche sentado en su despacho, mirando una foto de Isabel en un marco plateado, con las lágrimas secándose en el rostro sin que se diera cuenta. Ahora había un propósito ardiendo dentro de él, una necesidad urgente de hacer que el mundo escuchara lo que la niña le había dicho. «Nadie va a enterrar esta verdad de nuevo», murmuró, tomando el teléfono. Su voz sonaba firme, distinta a la del hombre roto del día anterior. Al otro lado de la línea, respondió un investigador retirado, un hombre discreto conocido por descubrir lo que muchos intentaban ocultar. Pocas horas después, el investigador llegó a la mansión. Su semblante serio y el tono bajo de su voz mostraban que comprendía la gravedad de lo que estaba a punto de oír. Alejandro le contó todo, desde la aparición de su hija hasta el relato de Dora. Ninguno de los dos se atrevió a reír o dudar. «Si el Señor quiere la verdad, iremos tras ella», dijo el hombre mientras encendía un cigarro y abría una pequeña carpeta de notas. Dora, a un lado, mantenía las manos sobre el regazo, los ojos atentos y la respiración corta. Parecía cargar una valentía silenciosa, el tipo de fuerza que solo tiene quien ya lo ha perdido todo. Alejandro la miró con respeto. «Tú y yo empezamos esto juntos», dijo con voz firme. El trío fue a la escuela. El portón principal estaba cerrado, pero el investigador consiguió acceso bajo el pretexto de revisar antiguos archivos de seguridad para el señor Ortega. Alejandro, acostumbrado al poder, usó su nombre e influencia para abrir puertas que normalmente permanecerían cerradas. El patio estaba desierto, y el tobogán, el maldito tobogán, seguía allí, recién pintado, como si una capa de pintura pudiera borrar la sangre de un recuerdo. Dora se acercó despacio, mirando la cima de la estructura. «Fue ahí», susurró la voz quebrándose. Alejandro apartó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. «Nunca imaginé que el lugar donde ella rió por última vez fuera el mismo donde...». No pudo terminar la frase. Mientras tanto, el investigador observaba el terreno, anotando detalles. Entonces Dora lo llamó. «Isabel y yo solíamos escondernos ahí», dijo, señalando un gran árbol cerca del patio. El tronco era ancho, retorcido, con una cavidad en la base. Las raíces formaban una especie de refugio natural. Alejandro se acercó y Dora se arrodilló, metiendo sus pequeñas manos entre las grietas de la madera. Después de unos instantes, sacó algo cubierto de polvo, una cajita oxidada, envuelta en una cinta de colores ya desvanecida. El millonario tragó saliva. «Ella fue quien hizo esto»,
dijo Dora con una leve sonrisa temblorosa. Ahí guardábamos nuestros secretos. Con cuidado, Alejandro abrió la caja. Dentro había dibujos doblados, hojas amarillentas y pequeños papeles garabateados con lápices de colores. Uno de los dibujos mostraba a dos niñas tomadas de la mano frente a un sol enorme, Isabel y Dora. Otro, más perturbador, mostraba la figura de un niño, dibujado con trazos agresivos y ojos sombríos. Encima, Isabel había escrito con letras infantiles pero firmes: «Él lastima cuando nadie ve». El investigador se inclinó, anotando rápidamente. «Esto es importante», murmuró. Alejandro volteó la hoja y en la esquina inferior encontró un nombre: Martín Valdés. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire hubiera perdido color. Alejandro cerró los ojos y repitió el nombre en voz baja, sintiendo el peso de cada sílaba. «Valdés», murmuró, recordando a Ricardo Valdés, uno de los hombres más poderosos e influyentes de la ciudad, principal inversionista de la escuela, amigo de políticos, jueces y empresarios. «El padre de ese niño financió el nuevo edificio del colegio», dijo el investigador, confirmando sus pensamientos. Alejandro respiró hondo, con los puños cerrados. «Así que por eso callaron todo». Dora lo miró con tristeza. Él se rió cuando Isabel cayó. «Me acuerdo». Su voz se quebró al decirlo y el millonario la abrazó sin pensarlo. Al día siguiente, Alejandro fue a ver a la directora, Carmen Luján. Ella lo recibió con una sonrisa artificial, escondiendo su incomodidad tras una postura elegante. «Señor Ortega, qué sorpresa. No sabía que volvería a la escuela», dijo, intentando mantener un tono cordial. Él caminó despacio hasta su escritorio y colocó sobre la mesa una copia del dibujo y una hoja con el nombre del agresor. «Explique esto», exigió. El rostro de la directora palideció de inmediato. «Yo no sé de qué está hablando, señor». Alejandro se inclinó sobre la mesa, la mirada fija en la suya. «No juegue conmigo, Carmen. Esta es la letra de mi hija». La mujer desvió la mirada, moviendo papeles que no necesitaban ordenarse. «Debe de ser un malentendido. Los niños inventan cosas, usted sabe cómo son». «¿Y las cartas amenazadoras también son inventos de niños?», replicó él, golpeando la mesa con el puño. Carmen se estremeció. «Usted está exagerando», murmuró, evitando mirarlo. «Aquí no hay nada malo, señor Ortega. Nada». El silencio que siguió fue gélido. Su mirada temblaba, pero su boca seguía negando. Esa noche, de regreso en la mansión, el peso del encuentro aún flotaba sobre él. Alejandro caminaba por el pasillo cuando vio un sobre deslizarse por debajo de la puerta principal. El corazón le dio un vuelco. Tomó el papel, rompió el sello y leyó la frase formada por letras recortadas de periódico. «Ya perdiste una hija. ¿Quieres perder la vida también?». La amenaza le revolvió el estómago. Las manos le temblaban. La nota olía a humo de cigarro y gasolina, un mensaje sucio y cobarde. Miró a su alrededor, respirando hondo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió hacia la puerta, pero la calle estaba vacía. Ningún sonido, ninguna sombra, solo el viento frío golpeándole el rostro. El investigador analizó el papel bajo la luz de la sala, los ojos entrecerrados. «Esto no es solo intimidación», dijo en voz baja. «Quien escribió esto lo conoce y quiere asustarlo». Alejandro apretó los puños, la rabia reemplazando al miedo. «Creen que me intimidan con palabras», respondió con voz firme y baja. «Pero se olvidan de que ahora no estoy solo». Dora, que observaba todo en silencio, se acercó y puso su pequeña mano sobre su brazo. «Isabel me dijo que usted no se rendiría». El millonario la miró, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él dejó de temblar. Había encontrado en una niña lo que había perdido en el mundo, el valor de seguir adelante. La madrugada cayó pesada sobre la mansión Ortega. El viento silbaba afuera,
haciendo que las ventanas vibraran a intervalos irregulares. Alejandro dormía mal, atormentado por el recuerdo de la nota amenazante. Cada crujido en el piso lo hacía abrir los ojos, imaginando pasos en el pasillo. Dora dormía en la habitación de huéspedes, y el investigador le había insistido en instalar cámaras y reforzar las cerraduras. Pero no todos los miedos se detienen con llaves. Cerca de las 3 de la mañana, un sonido seco y metálico resonó desde el piso de abajo. Alejandro se incorporó en la cama, el corazón acelerado. «Tal vez sea el viento», murmuró, tratando de convencerse, pero el ruido volvió. Esta vez, más cerca. Se levantó despacio, se puso la bata y tomó la lámpara de noche como un arma improvisada. Cada paso por el pasillo amplificaba el silencio. El sonido venía de la sala. La puerta trasera, que juraba haber cerrado con llave, ahora se movía ligeramente, empujada por un viento que no debía estar ahí. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz alta, aunque sin firmeza. Ninguna respuesta, solo el rechinar de la madera y el lento batir de las cortinas. Alejandro bajó los últimos escalones conteniendo la respiración, y entonces lo vio. Un hombre alto, con el traje arrugado y la mirada desquiciada, lo observaba desde el centro de la habitación. Ricardo Valdés. El nombre ardió en la mente de Alejandro como hierro caliente. El mismo hombre cuyo hijo había sido señalado en los dibujos de su hija. «¿Qué hace en mi casa?», gritó, dando un paso al frente. Ricardo no respondió. El sudor le corría por el rostro y su mirada estaba llena de furia. «No sabes con quién te estás metiendo, Ortega», dijo con voz ronca. «Retira esas acusaciones antes de que termines enterrando a más gente». El tono amenazante era tan frío que Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Mataste la infancia de mi ángel y aún tienes el descaro de venir aquí», replicó con la rabia mezclada con el miedo. Ricardo avanzó, empujándolo contra la pared. El golpe le arrancó un gemido. «Acaba con esta historia o el próximo ataúd será el tuyo», susurró entre dientes. Alejandro intentó reaccionar, pero el peso del otro lo dominaba. Las manos del empresario se cerraron sobre su cuello. «¿Crees que el dinero y el dolor te hacen invencible? Puedo destruir todo lo que tienes en una noche». Su aliento olía a alcohol y odio. Entonces, un sonido cortó el aire. El pitido de la alarma activándose. Dora. La niña apareció en la escalera, temblorosa pero decidida. «Suéltelo», gritó, sosteniendo la lámpara que tenía en la mano. Ricardo se giró, sorprendido, y en ese segundo de distracción, Alejandro lo empujó hacia atrás. El hombre perdió el equilibrio, y Dora, sin dudarlo, lanzó la lámpara con fuerza. El objeto golpeó la sien de Ricardo, que cayó al suelo con un grito ahogado. El sonido del vidrio rompiéndose resonó por toda la casa. Alejandro corrió hacia la niña, tomándola por los hombros. «¿Estás bien?», preguntó con voz entrecortada. «Sí, pero él todavía está ahí», respondió Dora, señalando con miedo. La alarma sonaba a todo volumen, acompañada por las luces externas parpadeando en rojo. Minutos después, el portón principal fue derribado por la policía, alertada automáticamente por el sistema de seguridad. Ricardo fue inmovilizado aún aturdido, los ojos llenos de odio y vergüenza. «Esto no termina aquí, Ortega», vociferó mientras lo subían al coche patrulla. Alejandro, sudando y jadeando, abrazó a Dora con fuerza. «Me salvaste», dijo con la voz quebrada. Ella apoyó el rostro en su pecho, el pequeño cuerpo temblando. «Isabel me enseñó a no tener miedo», murmuró entre lágrimas. La casa estaba destrozada, los muebles volcados, el suelo cubierto de vidrios y pétalos de un florero roto. Pero por primera vez había pruebas de que alguien quería silenciar la verdad. Alejandro observaba a los policías recolectando evidencias mientras el investigador llegaba apresurado, el abrigo colgando de los hombros. «Tenemos lo que necesitamos», dijo, mirando al hombre esposado que subían al auto. Alejandro miró a Dora, aún aferrada a su brazo,
y respondió con voz grave, casi solemne: «Ahora nos van a escuchar». Afuera, el viento de la madrugada comenzaba a calmarse, llevándose consigo el último rastro de amenaza. Pero dentro de la mente de Alejandro, el sonido de la invasión seguía resonando en cada latido de su corazón. Sabía que ese no era el final, solo el comienzo de la guerra por la justicia. La mañana después de la invasión fue caótica. Policías recorrían la mansión recolectando evidencias, registrando la nota amenazante y las huellas digitales dejadas por Ricardo Valdés. El investigador entregó a las autoridades los dibujos hallados en el árbol, los registros bancarios de la directora y el testimonio completo de Dora documentado con detalle. En pocas horas, el caso tomó fuerza. Las pruebas eran sólidas, la tentativa de silenciar la verdad evidente. Ante la magnitud de la repercusión, la Fiscalía solicitó urgencia y un juicio fue programado en tiempo récord. Alejandro no tuvo ni un respiro, pero por primera vez sentía que la verdad comenzaba a tener voz. El tribunal estaba lleno. El aire, denso y cargado, parecía vibrar con expectativa. Cámaras de televisión, flashes y murmullos llenaban la sala, pero en el centro de todo estaba Alejandro Ortega, de traje oscuro, el rostro firme y los ojos marcados por noches sin sueño. A su lado Dora sostenía una muñeca de trapo, el último regalo de Isabel, e intentaba esconder el miedo detrás de una valentía improbable. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El sonido seco del mazo resonó y el silencio cayó como una cortina. «Damos inicio a la sesión», anunció la voz grave del magistrado. Las acusaciones eran serias: intento de homicidio, corrupción, encubrimiento y amenazas. Ricardo Valdés, el hombre que había invadido la casa, ahora estaba allí, esposado pero con la misma mirada arrogante. A su lado, la directora Carmen Luján evitaba levantar la vista, el rostro pálido, los dedos entrelazados con nerviosismo. Alejandro observaba todo con la respiración contenida, el corazón en guerra. «Hoy es el día en que hablará la verdad», pensó, ajustando los papeles sobre la mesa. El investigador se sentó detrás de él, atento a cada detalle. El abogado defensor intentó desacreditar a Dora desde el inicio. Una niña de la calle, sin documentos, sin familia. ¿Cómo confiar en sus palabras?, ironizó mientras paseaba frente al jurado. Dora bajó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Alejandro la miró y sin dudar puso una mano sobre su hombro. «Mírame», le susurró. «No estás sola». El juez lo reprendió. «Señor Ortega, mantenga el orden». Pero el gesto ya había surtido efecto. Dora respiró hondo, limpió las lágrimas y volvió a mirar al frente, esta vez sin apartar la vista. Cuando la directora Carmen fue llamada a declarar, el ambiente se tensó. Caminó hasta el estrado con pasos vacilantes, los tacones resonando sobre el piso de madera. El fiscal fue directo. «¿Recibió usted algún tipo de beneficio del señor Ricardo Valdés para omitir información sobre la muerte de Isabel Ortega?» Carmen dudó. «No, claro que no», respondió, la voz quebrándose. El fiscal mostró copias de registros bancarios y un mensaje interceptado en su celular. «Entonces, explíquenos por qué recibió una transferencia de $30,000 del señor Valdés 2 días después del incidente». Un murmullo recorrió la sala. Carmen intentó justificarse, pero la voz se le apagó. Entonces se llamó a una nueva testigo, Lucía Herrera, maestra de Isabel. Todos se giraron al verla entrar. Una mujer de mediana edad, con mirada decidida. «Vi cuando Ricardo llegó a la escuela esa mañana», dijo mirando al juez. «Discutió con Carmen en el pasillo. Escuché cuando le dijo: haz que parezca un accidente. Pagaré lo que sea necesario». El silencio fue inmediato. Ricardo, pálido, intentó levantarse, pero el policía a su lado lo contuvo. El juez tomaba notas mientras el fiscal continuaba. «¿Es consciente de la gravedad de lo que está diciendo?» Lucía asintió. «Más que nunca. Callé por miedo. Pero una niña murió».
y otra casi muere intentando hablar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Dora fue llamada al estrado. Toda la sala pareció contener la respiración. Subió despacio, las manos temblorosas, pero con la mirada firme. El juez se inclinó levemente. «¿Sabes por qué estás aquí, verdad?» Dora asintió. «Sí, señor, para contar la verdad». Su voz sonó pequeña, pero poderosa. Narró cada detalle: el empujón, la caída, la risa cruel, el silencio que siguió y la humillación de ser llamada mentirosa. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero no se detuvo. Cuando terminó, la sala entera estaba en silencio. El fiscal se levantó, la voz firme. «Excelencia, esta niña cargó sola con un peso que ningún adulto tuvo el valor de sostener. Es momento de hacer justicia, por Isabel y por Dora». El juez miró a los acusados. Ricardo desvió la mirada. Carmen lloraba en silencio. El mazo golpeó 1, 2, 3 veces. El tribunal declara a los acusados culpables. El murmullo explotó, pero Alejandro no escuchó nada. Solo se giró y abrazó a Dora con fuerza. Ella sollozaba, el rostro hundido en su pecho. «Lo logramos», susurró. «No, hija mía», respondió Alejandro con la voz quebrada. «Tú lo lograste». Afuera, la lluvia comenzaba a caer, lavando las escaleras del tribunal como si el cielo mismo exhalara alivio. Pero mientras el mundo celebraba la justicia, dentro del corazón de Alejandro nacía algo más profundo, la sensación de que aquella historia aún no había terminado. El cielo estaba teñido de tonos grises y lilas cuando Alejandro y Dora cruzaron nuevamente las puertas del cementerio. El viento soplaba frío, pero había paz en esa mañana. Era el mismo lugar donde todo había comenzado: la tumba de Isabel, el silencio de los árboles y el recuerdo de un padre que había perdido el suelo. Ahora él regresaba distinto, no como el hombre que buscaba respuestas, sino como alguien listo para cerrar un ciclo. Dora caminaba a su lado, tomada de su mano, con pasos ligeros y la mirada llena de ternura. «Ella debe estarnos viendo, ¿verdad?», preguntó la niña. Alejandro sonrió con los ojos humedecidos. «Estoy seguro de que sí». El sonido de las hojas secas bajo los zapatos parecía guiarlos hasta la lápida. Las flores viejas habían sido reemplazadas por lirios frescos y una cinta blanca colgaba sobre el nombre de Isabel, colocada por Dora, en silencio, unos días antes. «Le prometí que regresaría con usted», dijo la niña, deteniéndose frente a la piedra fría. Alejandro se arrodilló, colocando la mano sobre el mármol. «Hija mía, cumplí todo lo que prometí. La verdad fue dicha. Y ahora el mundo sabe quién eras». Su voz temblaba y el viento parecía responder con murmullos. Dora permaneció a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. De repente, el aire cambió. Una brisa suave, casi cálida, recorrió el cementerio y la luz del sol se abrió paso entre las nubes. Un resplandor discreto comenzó a formarse detrás de la lápida. El mismo brillo que Alejandro jamás había olvidado. Sintió el corazón acelerarse y se puso de pie instintivamente. Dora abrió los ojos de par en par. «Está aquí, señor Ortega», susurró con voz trémula. Y entonces, frente a ellos, la silueta luminosa de Isabel apareció una vez más. Serena, radiante, envuelta en una paz que parecía tocar el mismo aire. Alejandro llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. «Hija», murmuró, dando un paso al frente. La niña sonrió dulce, con los ojos brillando como estrellas. «Gracias, papá», dijo. «Me escuchaste, luchaste por mí, y ahora puedo descansar». Las palabras resonaron dentro de él como un bálsamo. Dora observaba, conmovida y maravillada, incapaz de moverse. Isabel volvió la mirada hacia ella. «Tú también salvaste a mi papá. Cuando ya no veía sentido, tú le hiciste creer de nuevo». Dora lloraba en silencio,
las lágrimas cayendo sin control. Isabel entonces extendió la mano hacia ambas, y su voz, suave y decidida, cortó el aire con ternura divina. «Adóptala, papá. Ella es mi hermana. Ahora puede ser tu hija también». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pecho se le apretó y un nudo de emoción le impidió hablar por unos segundos. «Pero, hija», balbuceó, «ella ya es parte de mí». Isabel sonrió, su rostro iluminado por una luz casi dorada. «Entonces díselo». Y antes de que se dijera otra palabra, su figura comenzó a desvanecerse, fragmentándose en partículas de luz que danzaban en el aire. Dora sollozaba, intentando contener la emoción. «Señor Ortega», dijo con voz quebrada, «¿quiere ser mi papá?». Alejandro respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y se arrodilló frente a ella. «Quiero», respondió, poniendo las manos sobre sus hombros, «con todo mi corazón». La respuesta salió firme, pero cargada de lágrimas. La atrajo hacia un abrazo fuerte, largo, que parecía unir dos mitades perdidas del mismo amor. «Isabel siempre decía que usted tenía el corazón más bonito del mundo», susurró Dora entre lágrimas. Tenía razón. El viento sopló una vez más, levantando los pétalos de los lirios y esparciéndolos por el aire, como si el propio espíritu de Isabel los tocara. Alejandro levantó el rostro hacia el cielo y vio la luz desaparecer entre las nubes. «Adiós, mi niña», murmuró con voz temblorosa. «Ahora papá tiene 2 hijas». Dora lo abrazó con más fuerza y ambos permanecieron allí largo rato, en silencio, sintiendo cómo el frío y la paz se entrelazaban. El ciclo por fin se cerraba, no con un final, sino con el comienzo de algo que ni el dinero, ni el tiempo, ni la muerte podrían borrar jamás. Los días siguientes pasaron como un sueño. Alejandro, ahora con el corazón más ligero, inició el proceso de adopción sin dudarlo. Las visitas con la trabajadora social estuvieron llenas de emoción. Cada palabra de Dora parecía reavivar la esperanza de quienes la escuchaban. «Ella me salvó», decía él, y todos en la sala sabían que no era una metáfora. El juez que llevaba el caso, conmovido por la historia y por las pruebas del amor que unía a los dos, adelantó las audiencias. «No hay burocracia que deba impedir algo que claramente es un milagro», declaró en voz baja. En menos de 2 meses, todo estaba listo. El día de la audiencia final el tribunal estaba en silencio, distinto a la vez anterior. Esta vez no había tensión, había amor. Dora llevaba un vestido sencillo de color azul claro y sostenía con fuerza la mano de Alejandro. «¿Estás nerviosa?», preguntó él con una sonrisa. «Un poco, pero es un nervio bonito», respondió ella riendo bajito. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El hombre hojeó los documentos, los miró y dijo con una sonrisa contenida: «A partir de hoy Dora lleva oficialmente el apellido Ortega». La frase resonó en la sala como una bendición. Alejandro cerró los ojos por un instante, respirando profundo, mientras las lágrimas finalmente se escapaban. El juez extendió la mano, emocionado. «Pocas veces he visto algo tan hermoso nacer de una tragedia», dijo. Dora, avergonzada, susurró: «Ahora tengo un papá». Alejandro se agachó, tomó su rostro entre las manos y respondió con la voz temblorosa: «Y yo tengo una hija». La sala se llenó de aplausos discretos, espontáneos, de parte de funcionarios, abogados e incluso de la trabajadora social que lloraba en silencio. Al salir del tribunal, el sol los envolvió como un abrazo. Era como si el propio cielo les sonriera. Unos días después, Alejandro decidió llevar a Dora a un lugar especial. El auto se detuvo frente al portón de la escuela, donde había estudiado Isabel. El mismo patio, el mismo tobogán, ahora clausurado, cubierto con cintas y flores dejadas por los habitantes de la ciudad. Dora lo observaba en silencio, con una expresión serena pero los ojos humedecidos. «Ella cayó de ahí, ¿verdad?», preguntó con delicadeza.
Alejandro asintió, respirando hondo. Sí, pero hoy este lugar ya no es donde murió. Es donde vive. La niña frunció el ceño, confundida, y él añadió, porque cada sonrisa tuya es un pedacito de ella que volvió a mí. En el tronco del gran árbol donde habían encontrado los dibujos, Alejandro fijó una pequeña placa de madera con letras grabadas a mano. Aquí murió una mentira y nació una nueva vida. Dora la leyó en silencio y una lágrima le rodó lentamente. ¿Usted escribió eso?, preguntó. Lo escribimos ella y yo, respondió Alejandro señalando al cielo. Ella me ayudó a elegir las palabras. La niña sonrió y por un instante el viento sopló fuerte, levantando pétalos del suelo y haciéndolos girar alrededor, como si el propio espíritu de Isabel jugara con ellos. A pocos metros se extendía un campo abierto. Alejandro sacó del maletero una cometa de colores, la misma que Isabel había dibujado para Dora antes de morir. La niña abrió los ojos, sorprendida. Pensé que se había perdido. Nunca se perdió, respondió él, entregándole el hilo. Solo estaba esperando el momento correcto para volar. Dora corrió y la cometa subió rápido, cortando el cielo azul. Alejandro la observaba con una sonrisa amplia, el corazón latiendo con gratitud. Cuando la cometa alcanzó su punto más alto, Dora gritó, «¡Mira, Isabel, mira lo que hago!». El viento respondió en remolinos suaves, y por un instante fugaz, Alejandro juró ver una figura infantil corriendo junto a su hija adoptiva. Dos sombras jugando bajo el mismo sol. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Dora volvió y lo abrazó con fuerza. «Eres el mejor papá del mundo». Alejandro la estrechó contra su pecho y respondió con la voz quebrada, «Y tú, eres mi segunda oportunidad, mi milagro». El cielo parecía más claro ese día, como si el tiempo por fin hubiera entendido que no existe muerte capaz de silenciar el amor. Isabel se había ido, pero dejó en el mundo un eco vivo, una niña que transformó el duelo en vida, la culpa en esperanza y la soledad en familia. Y mientras la cometa de colores danzaba libre entre las nubes, Alejandro susurró con los ojos al cielo, «Gracias, hija mía, por nunca dejarme solo». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En el cementerio silencioso, el millonario se arrodilló frente a la lápida de su hija, sollozando como si la vida le hubiera sido arrancada. Lo que jamás imaginaba era que su hija estaba viva, y a punto de revelarle una verdad que lo cambiaría todo para siempre. El cementerio estaba en silencio, tomado por un frío que parecía cortar la piel. Javier Hernández caminaba solo, con pasos arrastrados, el rostro abatido, como si la vida se hubiera ido junto con su hija. Hacía 2 meses que el millonario había enterrado a Isabel, tras la tragedia que nadie pudo prever. La niña había ido a pasar el fin de semana en la cabaña de la madrastra, Estela, una mujer atenta, que siempre la había tratado con cariño. Pero mientras Estela se ausentaba para resolver asuntos en la ciudad, un incendio devastador consumió la casa. Los bomberos encontraron escombros irreconocibles y entre ellos los objetos personales de la niña. Javier no cuestionó, aceptó la muerte, ahogado por el dolor. Desde entonces, sobrevivía apoyado en el afecto casi materno de su esposa Estela, que se culpaba por no haber estado allí, y en el apoyo firme de Mario, su hermano 2 años menor y socio, que le repetía cada día: «Yo me encargo de la empresa, tú solo trata de mantenerte en pie. Estoy contigo, hermano». Arrodillado frente a la lápida, Javier dejó que el peso de todo lo derrumbara de una vez. Pasó los dedos por la inscripción fría, murmurando entre sollozos: «Hija amada, descansa en paz». «¿Cómo voy a descansar yo, hija, si tú ya no estás aquí?». Las lágrimas caían sin freno.
Sacó del bolsillo una pulsera de plata, regalo que le había dado en su último cumpleaños, y la sostuvo como si fuera la manita de la niña. Me prometiste que nunca me dejarías, ¿recuerdas? Y ahora no sé cómo respirar sin ti, susurró con la voz quebrada, los hombros temblando. Por dentro, un torbellino de pensamientos lo devoraba. ¿Y si hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera llegado a tiempo? La culpa no lo dejaba en paz. Se sentía un padre fracasado, incapaz de proteger a quien más amaba. El pecho le ardía con la misma furia que devoró la cabaña. Lo daría todo, mi niña, todo, si pudiera abrazarte una vez más, confesó, mirando al cielo como si esperara una respuesta. Y fue justamente en ese momento cuando lo invisible ocurrió. A pocos metros detrás de un árbol robusto, Isabel estaba viva. Delgada, con los ojos llorosos fijos en su padre en silencio. La niña había logrado escapar del lugar donde la tenían prisionera. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. Sus dedos se aferraban a la corteza del árbol, mientras lágrimas discretas rodaban por su rostro. Ver a su padre de esa manera, destrozado, era una tortura que ninguna niña debería enfrentar. Dio un paso al frente, pero retrocedió de inmediato, tragándose un sollozo. Sus pensamientos se atropellaban. «Corre, abrázalo, muéstrale que estás viva». «No, no puedo. Si descubren que escapé, pueden hacerle daño a él también». El dilema la aplastaba. Quería gritar, decir que estaba allí, pero sabía que ese abrazo podía costar demasiado caro. Desde donde estaba, Isabel podía escuchar la voz entrecortada de su padre repitiendo: «Te lo prometo, hija, voy a continuar, aunque sienta que ya morí por dentro». Con cada palabra, las ganas de rebelarse se volvían insoportables. Se mordió los labios hasta sentir el sabor a sangre, tratando de contener el impulso. El amor que los unía era tan fuerte que parecía imposible resistir. Aún así, se mantuvo inmóvil, prisionera de un miedo más grande que la nostalgia. Mientras Javier se levantaba con dificultad, guardando la pulsera junto al pecho como si fuera un talismán, Isabel cerró los ojos y dejó escapar otra lágrima. El mundo era demasiado cruel para permitir que padre e hija se reencontraran en ese instante. Y ella, escondida en la sombra del árbol, comprendió que debía esperar. El abrazo tendría que ser postergado, aunque eso la desgarrara por dentro. De vuelta a su prisión, Isabel mantenía los pasos pequeños y el cuerpo encogido, como quien teme que hasta las paredes puedan delatarla. Horas antes, había reunido el valor para escapar por unos minutos, solo para ver a su padre y sentir que el mundo aún existía más allá de aquella pesadilla. Pero ahora regresaba apresurada, tomada por el pánico de que descubrieran su ausencia. No podía correr riesgos. Hasta ese momento, nunca había escuchado voces claras, nunca había visto rostros. Solo sombras que la mantenían encerrada, como si su vida se hubiera reducido al silencio y al miedo. Aún no sabía quiénes eran sus raptores, pero esa noche todo cambiaría. Se acostó en el colchón gastado, fingiendo dormir. El cuarto oscuro parecía una tumba sin aire. Isabel cerró los ojos con fuerza, pero sus oídos captaron un sonido inesperado. Risas, voces, conversación apagada proveniente del pasillo. El corazón se le aceleró. Se incorporó despacio, como si cada movimiento pudiera ser un error fatal. Deslizó los pies descalzos por el suelo frío y se acercó a la puerta entreabierta. La luz amarillenta de la sala se filtraba por la rendija. Se aproximó y las palabras que escuchó cambiaron su vida para siempre. «Ya pasaron 2 meses, Mario», decía Estela con una calma venenosa. Nadie sospechó nada. Todos creyeron en el incendio. Mario rió bajo, recostándose en el sofá. «¿Y ese idiota de tu marido? ¿Cómo sufre?» Llorando como un miserable, creyendo que la hija murió. Si supiera la verdad. Estela soltó una carcajada, levantando la copa de vino. «Pues que llore. Mientras tanto, la herencia ya empieza a tener destino seguro».
Yo misma ya inicié el proceso. El veneno está haciendo efecto poco a poco. Javier ni imagina que cada sorbo de té que le preparo lo acerca más a la muerte. Isabel sintió el cuerpo helarse. ¿Veneno? Casi perdió las fuerzas. Las lágrimas brotaron en sus ojos sin que pudiera impedirlo. Aquella voz dulce, que tantas veces la había arrullado antes de dormir, era ahora un veneno real. Y frente a ella, el tío Mario asentía satisfecho. Qué ironía, ¿no? Él confía en ti más que en cualquier persona y eres tú quien lo está matando. Brillante, Estela, brillante. Los dos rieron juntos, burlándose como depredadores frente a una presa indefensa. Se lo merece, completó Estela, los ojos brillando de placer. Durante años se jactó de ser el gran Javier Hernández. Ahora está de rodillas y ni siquiera se da cuenta. En breve dirán que fue una muerte natural, una coincidencia infeliz. Y nosotros seremos los legítimos herederos. Mario levantó la copa brindando por nuestra victoria y por la caída del pobre infeliz. El brindis fue sellado con un beso ardiente que hizo que Isabel apretara las manos contra la boca para no gritar. Su corazón latía desbocado, como si fuera a explotar. La cabeza le daba vueltas. Ellos son mis raptores. La madrastra y el tío fueron ellos desde el principio. La revelación la aplastaba. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La niña que hasta entonces solo temía a sombras, ahora veía los rostros de los monstruos, personas que conocía, en quienes confiaba. El peso del horror la hizo retroceder unos pasos, casi tropezando con la madera que crujía. El miedo a ser descubierta era tan grande que todo su cuerpo temblaba sin control. Isabel se recargó en la pared del cuarto, los ojos desorbitados, los sollozos atrapados en la garganta. La desesperación era sofocante. Su padre no solo lloraba la pérdida de una hija que estaba viva, sino que también bebía todos los días su propia sentencia de muerte. Lo van a matar, y yo no puedo dejar que eso suceda, pensaba, con la mente en torbellino. El llanto corría caliente por su rostro, pero junto con él nació una chispa diferente, una fuerza cruda, desesperada, de quien entiende que carga con una verdad demasiado grande para callarla. Mientras en la sala los traidores brindaban como vencedores, Isabel se encogió en el colchón disimulando, rezando para que nadie notara su vigilia. Pero, por dentro, sabía que la vida de su padre pendía de un hilo. Y que solo ella, una niña asustada, delgada y llena de miedo, podría impedir el próximo golpe. La noche se extendía como un velo interminable, e Isabel permanecía inmóvil sobre el colchón duro, los ojos fijos en la ventana estrecha que daba hacia afuera. Las palabras de Estela y Mario martillaban en su mente sin descanso, como una sentencia cruel. Mataron mi infancia, le mintieron a mi papá, y ahora también quieren quitarle la vida. Cada pensamiento era un golpe en el corazón. El cuerpo delgado temblaba, pero el alma ardía en una desesperación que ya no cabía en su pecho. Sabía que, si permanecía allí, sería demasiado tarde. El valor que nunca imaginó tener nacía en medio del miedo. Con movimientos cautelosos, esperó hasta que el silencio se hizo absoluto. Las risas cesaron, los pasos desaparecieron, y solo quedaba el sonido distante del viento contra las ventanas. Isabel se levantó, se acercó a la ventana trasera y empujó lentamente la madera oxidada. El crujido sonó demasiado fuerte y se paralizó. El corazón parecía a punto de explotar. Ningún ruido siguió. Reunió fuerzas, respiró hondo y se deslizó hacia afuera, cayendo sobre la hierba fría. El impacto la hizo morderse los labios, pero no se atrevió a soltar un gemido. Se quedó de rodillas un instante mirando hacia atrás, como si esperara verlos aparecer en cualquier momento. Entonces corrió. El camino por el bosque era duro. Cada rama que se quebraba bajo sus pies parecía delatar su huida. El frío le cortaba la piel y las piedras lastimaban la planta de sus pies descalzos, pero no se detenía. El amor a su padre
era más grande que cualquier dolor. Tengo que llegar hasta él. Tengo que salvar su vida. Ya empezaron a envenenarlo. La mente repetía como un tambor frenético y las piernas delgadas, aunque temblorosas, obedecían a la urgencia. La madrugada fue larga. La oscuridad parecía infinita y el hambre pesaba, pero nada la haría desistir. Cuando el cielo comenzó a aclarar, Isabel finalmente avistó las primeras calles de la ciudad. El corazón le latió aún más fuerte y lágrimas de alivio se mezclaron con el sudor y el cansancio. Tambaleándose, llegó a la entrada de la mansión de Javier. El portón alto parecía intransitable, pero la voluntad era más grande que todo. Reunió las últimas fuerzas y golpeó la puerta. Primero con suavidad, luego con más desesperación. «Papá, papá», murmuraba bajito, sin siquiera darse cuenta. Los pasos sonaron del otro lado. El corazón de ella casi se detuvo. La puerta se abrió y allí estaba él. Javier abatido, con los ojos hundidos y el rostro cansado. Pero al ver a su hija quedó inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. La boca se abrió en silencio. Las manos le temblaron. «Isabel», la voz salió como un soplo, incrédula. Ella, sin pensar, se lanzó a sus brazos y el choque se transformó en explosión de emoción. El abrazo fue tan fuerte que parecía querer coser cada pedazo de dolor en ambos. Javier sollozaba alto, la barba empapada en lágrimas, repitiendo sin parar: «Eres tú, hija mía, eres tú. Dios mío, no lo creo». Isabel lloraba en su pecho, por fin segura, respirando ese olor a hogar que había creído perdido para siempre. Por largos minutos permanecieron aferrados, como si el mundo hubiera desaparecido. Pero en medio del llanto, Isabel levantó el rostro y habló entre sollozos: «Papá, escúchame, no morí en ese incendio, porque nunca estuve sola allí dentro. Todo fue planeado. Estela, el tío Mario, ellos prepararon el incendio para fingir mi muerte». Javier la sostuvo de los hombros, los ojos abiertos de par en par, incapaz de asimilar. «¿Qué estás diciendo? ¿Estela? ¿Mario? No, eso no puede ser verdad». La voz de él era una mezcla de incredulidad y dolor. Isabel, firme a pesar del llanto, continuó: «Yo los escuché, papá. Se rieron de ti y dijeron que ya pasaron 2 meses y nadie sospechó nada. Y no es solo eso. Estela ya empezó a envenenarte. Cada té, cada comida que ella te prepara está envenenada. Quieren que parezca una muerte natural para quedarse con todo tu dinero. El próximo eres tú, papá». Las palabras salían rápidas, desesperadas, como si la vida de su padre dependiera de cada segundo. Javier dio un paso atrás, llevándose las manos al rostro, y un rugido de rabia escapó de su garganta. El impacto lo golpeó como una avalancha. El hombre que durante semanas había llorado como viudo de su propia hija, ahora sentía el dolor transformarse en furia. Cerró los puños, la mirada se endureció, y las lágrimas antes de luto ahora eran de odio. «Van a pagar. Los dos van a pagar por cada lágrima que derramé, por cada noche que me robaron de ti», dijo con la voz firme, casi un grito. La volvió a abrazar más fuerte que antes y completó: «Hiciste bien en escapar, mi niña. Ahora somos nosotros dos, y juntos vamos a luchar». Javier caminaba de un lado a otro en el despacho de la mansión, el rostro enrojecido, las venas palpitando en las sienes. Las manos le temblaban de rabia, pero los ojos estaban clavados en su hija, que lo observaba en silencio, aún agitada por la huida. El peso de la revelación era aplastante, y su mente giraba en 1000 direcciones. «Mi propio hermano, la mujer en quien confié mi casa, mi vida, o traidores», exclamó golpeando el puño cerrado contra la mesa de caoba. El sonido retumbó en la habitación, pero no fue más alto que la respiración acelerada de Javier. Isabel se acercó despacio, temiendo que su padre pudiera dejarse dominar por el impulso de actuar sin pensar. «Papá, ellos son peligrosos. No puedes ir tras ellos así».
Si saben que estoy viva, intentarán silenciarnos de nuevo, dijo con la voz entrecortada pero firme. Javier respiró hondo, pasó las manos por el rostro y se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus pequeñas manos. Tienes razón, hija. No voy a dejar que te hagan daño otra vez, ni aunque sea lo último que haga. El silencio entre los dos se rompió con una frase que nació como promesa. Javier, mirándola a los ojos, habló en voz baja. Si queremos vencer, tenemos que jugar a su manera. Ellos creen que soy débil, que estoy al borde de la muerte. Pues bien, vamos a dejar que lo crean. Isabel parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir, papá? Él sonrió con amargura. Voy a fingir que estoy muriendo. Les voy a dar la victoria que tanto desean, hasta el momento justo de arrebatársela de las manos. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era arriesgado, demasiado peligroso, pero al ver la convicción en los ojos de su padre, no pudo negarse. ¿Y yo? ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Javier apretó sus manos y respondió con firmeza. Si notan que desapareciste otra vez, sospecharán y seguramente vendrán tras de ti, y quizá terminen lo que empezaron. No puedo arriesgar tu vida así. Necesitas volver al lugar donde te mantienen presa y quedarte allí por una semana más. Ese es el tiempo que fingiré estar enfermo hasta que muera. Después de esa semana escapas de nuevo y nos encontramos en el viejo puente de hierro del Parque Central por la tarde, exactamente en el punto donde la placa vieja está agrietada. ¿Entendiste? Una semana, y entonces vendrás. El brillo de complicidad comenzó a nacer entre los dos, una alianza forjada en el dolor. Sentados lado a lado, padre e hija empezaron a esbozar el plan. Javier explicaba cada detalle con calma, pero en su mirada se veía la de un hombre en guerra. Necesito empezar a parecer enfermo, más de lo que ya aparento. Voy a aislarme, cancelar compromisos, parecer frágil. No pueden sospechar que sé nada. Isabel, con el corazón acelerado, murmuró, «Pero, ¿y si el veneno continúa?». Él acarició su rostro y respondió, «No voy a probar nada que venga de sus manos, ni un vaso de agua. A partir de hoy, ellos creen que me tienen en sus manos, pero somos nosotros quienes moveremos los hilos». Las lágrimas volvieron a los ojos de la niña, pero no eran solo de miedo. Había un orgullo silencioso en su pecho. Por primera vez, no era solo la hija protegida, también era parte de la lucha. Javier la abrazó de nuevo, pero ahora con otra energía. Ya no era el abrazo del dolor, sino de la alianza. Ellos piensan que somos débiles, Isabel, pero juntos somos más fuertes que nunca. En aquella habitación sofocante, sin testigos más que las paredes, nació un pacto que lo cambiaría todo. Padre e hija, unidos no solo por la sangre, sino ahora por la sed de justicia. El dolor dio paso a la estrategia, el luto se transformó en fuego, y mientras el sol se alzaba por la ventana, iluminando a los dos, quedaba claro que el destino de los traidores ya estaba sellado. Solo faltaba esperar el momento exacto para dar el golpe. Javier se sumergió en el papel que él mismo había escrito, iniciando la representación con precisión calculada. Canceló compromisos, se alejó de los socios, se encerró en casa como si su salud se estuviera desmoronando. Las primeras noticias corrieron discretas. El empresario Javier Hernández atraviesa problemas de salud. Poco a poco, la versión se consolidaba. Javier ensayaba frente al espejo la respiración corta, la mirada perdida, los pasos arrastrados que convencerían hasta al más escéptico. «Tienen que creer que estoy débil, que ya no tengo fuerzas para resistir», murmuraba para sí mismo, sintiendo en cada gesto la mezcla extraña de dolor y determinación. Entonces llegó el clímax de la farsa. Los titulares se esparcieron por radios y periódicos. Muere Javier Hernández, víctima de paro cardíaco. El país se estremeció. Socios, clientes e incluso adversarios fueron tomados por sorpresa. La noticia parecía incontestable, envuelta en notas médicas cuidadosamente manipuladas,
y declaraciones de empleados conmovidos. En lo íntimo, Javier observaba la escena desde lejos, escondido, con el alma partida en dos, la mitad que sufría al ver su imagen enterrada y la mitad que alimentaba el fuego de la venganza. El funeral fue digno de una tragedia teatral. La iglesia estaba llena, las cámaras disputaban ángulos, los flashes captaban cada detalle. Estela brilló en su actuación, velo negro, lágrimas corriendo, sollozos que arrancaban suspiros de los presentes. Perdí al amor de mi vida, murmuraba, encarnando con perfección el dolor de la viuda. Mario, por su parte, subió al púlpito con voz entrecortada, pero firme. Perdí a mi hermano, mi socio, mi mejor amigo. Su ausencia será un vacío imposible de llenar. La audiencia se levantó en aplausos respetuosos y algunos incluso lloraron con ellos. Todo parecía demasiado real. Escondido en un auto cercano, Javier observaba de lejos con el estómago revuelto. Vio a Mario tomar la mano de Estela con gesto casi cómplice, y aquello confirmó que su farsa estaba completa. Pero también revelaba la arrogancia que los cegaba. «Ellos creen que vencieron», susurró entre dientes, con los ojos brillando de odio. Era doloroso ver al mundo lamentar su muerte mientras los verdaderos enemigos brindaban por la victoria, pero ese dolor servía como combustible para lo que vendría después. Tras el funeral, Estela y Mario continuaron la representación en los bastidores. Organizaron reuniones privadas, cenas exclusivas, brindis con vino importado. «Al pobre Javier», decían entre risas apagadas, burlándose de la ingenuidad de un hombre que hasta el final creyó en su lealtad. El público, sin embargo, solo veía a dos herederos devastados, unidos en la misión de honrar el legado del patriarca caído. La prensa compró la historia, reforzando la imagen de tragedia familiar que escondía una conspiración macabra. Mientras tanto, Isabel vivía sus días en cuenta regresiva. De vuelta al cuarto estrecho donde la mantenían, repetía para sí misma el mantra que su padre le había dado. Una semana, solo una semana. Después escapo de nuevo y lo encuentro en el puente del Parque Central. El corazón de la niña se llenaba de ansiedad y esperanza, aún en medio del miedo. Escuchaba fragmentos de noticias en la televisión de la cabaña, confirmando la muerte de Javier, y se mordía los labios hasta sangrar para no llorar en voz alta. Con cada latido repetía para sí: «Ellos no ganaron, papá está vivo, vamos a vencerlos». El mundo creía en el espectáculo montado, y esa era el arma más poderosa que padre e hija tenían. El escenario estaba listo, los actores del mal ya saboreaban su victoria, y la obra parecía haber llegado al final. Pero detrás del telón había una nueva escena esperando ser revelada. Los días posteriores a la muerte de Javier estuvieron cargados de un silencio pesado en la mansión. Portones cerrados, banderas a media asta, empleados caminando cabizbajos por los pasillos. Pero detrás de esas paredes, la atmósfera era otra. Estela cambió el luto por vestidos de seda en menos de una semana, aunque mantenía las lágrimas ensayadas cada vez que periodistas aparecían para entrevistas rápidas. Mario, con su aire serio, asumía reuniones de emergencia mostrando una falsa sobriedad. «Debemos honrar la memoria de mi hermano», decía, arrancando discretos aplausos de ejecutivos que creían estar frente a un hombre destrozado. En los encuentros privados, sin embargo, la máscara caía. Estela brindaba con vino caro, sonriendo con los ojos brillando de triunfo. «Lo logramos, Mario. Todo el escenario es nuestro, y nadie siquiera se atreve a cuestionar». Él levantaba la copa con una risa contenida. La ironía es perfecta. Ese tonto llorando en la tumba de su hija, sin imaginar que sería el siguiente. Ahora el imperio que construyó está a nuestro alcance. El mundo entero llora por Javier, pero nosotros somos los que estamos vivos, vivos y millonarios. Los dos brindaban, entrelazando las manos como cómplices recién coronados. La expectativa crecía hasta el gran día, la homologación de la herencia. Abogados reconocidos fueron convocados,
Periodistas se aglomeraron en la entrada y empresarios influyentes ocuparon los asientos del salón del tribunal. Era el momento en que la fortuna de Javier Hernández, accionista mayoritario de la empresa y dueño de un patrimonio envidiable, sería transferida legalmente. El ambiente era solemne, pero la tensión corría por debajo de la formalidad como corriente eléctrica. Estela y Mario aparecieron impecablemente vestidos, él de traje gris oscuro, ella con un vestido negro que mezclaba luto y poder. Cuando entraron, muchos se levantaron para saludarlos con gestos respetuosos. La representación funcionaba. Todos los veían como las víctimas sobrevivientes de una tragedia, personas que, aun en medio del dolor, mantenían la postura y asumían responsabilidades. Estela se encargó de enjugar discretamente una lágrima frente a las cámaras, suspirando. Javier siempre creyó en el futuro de esta empresa. Hoy continuaremos con ese legado. El discurso, ensayado frente al espejo, arrancó miradas conmovidas de algunos abogados y flashes de los fotógrafos. Mario con voz firme añadió: «Es lo que mi hermano habría deseado». La ceremonia comenzó. Los papeles fueron colocados sobre la mesa central y el juez presidió el acto con neutralidad. Cada firma era como un martillazo simbólico, consolidando el robo que ellos creían perfecto. Estela se inclinó para escribir su nombre con caligrafía elegante, sonriendo de medio lado. Mario sostuvo la pluma con la firmeza de quien se sentía dueño del mundo. Cada trazo sobre el papel sonaba como una victoria celebrada en silencio. El público observaba en silencio respetuoso, algunos comentando entre sí sobre la resiliencia de la viuda y del hermano sobreviviente. «Son fuertes», murmuraba una de las ejecutivas presentes. «Perdieron tanto y aún así siguen firmes. Si tan solo supieran la verdad, si pudieran ver más allá de las cortinas, habrían visto que cada lágrima era un ensayo y cada gesto una farsa». Pero a los ojos de todos, ese era el momento de la coronación. El Imperio Hernández tenía ahora nuevos dueños. Cuando la última página fue firmada, el juez se levantó y declaró la herencia oficialmente homologada. Estela cerró los ojos por un instante, saboreando la victoria, y Mario apretó su mano discretamente bajo la mesa. «Se acabó», murmuró él, con una sonrisa de satisfacción que se escapó de su control. Ellos creían estar en la cima, intocables, celebrando el triunfo de un plan impecable. El salón estaba sumido en solemnidad, abogados recogiendo papeles, empresarios murmurando entre sí, periodistas afilando las plumas para la nota del día. El juez finalizaba la ceremonia con aires de normalidad. Estela, sentada como una viuda altiva, dejaba escapar un suspiro calculado, mientras Mario, erguido en su silla, ya se comportaba como el nuevo pilar de la familia Hernández. Todo parecía consolidado, un capítulo cerrado. Hasta que de repente, un estruendo hizo que el corazón de todos se disparara. Las puertas del salón se abrieron violentamente, golpeando la pared con fuerza. El ruido retumbó como un trueno. Papeles volaron de las mesas, vasos se derramaron, y todo el salón giró hacia la entrada. El aire pareció desaparecer cuando Javier Hernández apareció, caminando con pasos firmes, los ojos brillando como brasas. A su lado de la mano Isabel, la niña dada por muerta, atravesaba el pasillo con la cabeza erguida, las lágrimas brillando en los ojos. El choque fue tan brutal que un murmullo ensordecedor invadió el lugar. Gritos de incredulidad, cámaras disparando sin parar, gente levantándose de sus sillas en pánico. Estela soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca como quien ve un fantasma. Esto es imposible», balbuceó con los labios temblorosos, el cuerpo echándose hacia atrás en la silla. Mario se quedó lívido, el sudor brotando en su frente. Intentó levantarse, pero casi cayó, aferrándose a la mesa para no desplomarse. «¡Es un truco! ¡Es una farsa!», gritó con voz de pánico buscando apoyo con la mirada. Pero nadie respondió. Todas las miradas estaban fijas en ellos,
con una mezcla de horror y repulsión. Javier tomó el micrófono, el rostro tomado por una furia que jamás había mostrado en público. Su voz, cargada de indignación, resonó en el salón. Durante 2 meses lloraron mi muerte. Durante 2 meses creyeron que mi hija había sido llevada por una tragedia. Pero todo no fue más que una representación repugnante, planeada por la mujer a quien llamé esposa y por el hermano a quien llamé sangre. El público explotó en murmullos y exclamaciones, pero Javier levantó la mano, su voz subiendo como un rugido. Ellos planearon cada detalle, el incendio, el secuestro de mi hija y hasta mi muerte con veneno lento, cruel, que yo bebí confiando en esas manos traidoras. Estela se levantó bruscamente, el velo cayendo de su rostro. Mentira. Eso es mentira. Yo te amaba, Javier. Yo cuidaba de ti. Su voz era aguda, desesperada, pero los ojos delataban el miedo. Mario también intentó reaccionar gritando: «Ellos lo inventaron todo. Esto es un espectáculo para destruirnos». Pero nadie les creía. Javier avanzó hacia ellos, la voz cargada de dolor y rabia. Se burlaron de mí, rieron de mi dolor mientras yo lloraba en la tumba de mi hija. Usaron mi amor, mi confianza para intentar enterrarme vivo. Isabel, con el rostro empapado en lágrimas, se acercó al micrófono. La niña parecía frágil, pero su voz cortó el salón como una espada. Yo estuve allí. Ellos me encerraron, me mantuvieron escondida. Los escuché celebrando, riéndose de mi papá. Dijeron que iban a matarlo también para quedarse con todo. Ellos no merecen piedad. El impacto de sus palabras fue devastador. Algunos presentes comenzaron a gritar en repulsión. Otros se levantaron indignados, y los periodistas corrían a registrar cada palabra, cada lágrima de la niña. En las pantallas, documentos, audios e imágenes comenzaron a aparecer. Pruebas reunidas por Javier e Isabel. Estela intentó avanzar gritando: «Esto es manipulación, es mentira», pero fue contenida por policías que ya se acercaban. Mario, pálido, todavía intentó excusarse: «Soy inocente, es ella, es esa mujer, ella inventó todo». Pero el público ya no veía inocencia, solo monstruos expuestos. El salón, que minutos antes los aplaudía, ahora los abucheaba, señalaba con el dedo, y algunos pedían prisión inmediata a coro. Javier, tomado por el dolor de la traición, los encaraba como quien mira a un abismo. Las lágrimas corrían, pero su voz salió firme, cargada de fuego. Me arrebataron noches de sueño, me robaron la paz, casi destruyen a mi hija. Hoy, frente a todos, serán recordados por lo que realmente son. Asesinos, ladrones, traidores. Estela gritaba, tratando de escapar de las esposas. Mario temblaba, murmurando disculpas sin sentido. Pero ya era tarde. Todo el salón, testigo de una de las mayores farsas jamás vistas, asistía ahora a la caída pública de los dos. Las cámaras transmitían en vivo, la multitud afuera comenzaba a gritar indignada, y el nombre de Javier Hernández volvía a la vida con más fuerza que nunca. En el centro del caos, de la mano de Isabel, permanecía firme, la mirada dura fija en sus enemigos. El regreso que nadie esperaba se había convertido en la destrucción definitiva de la mentira. El salón aún estaba en ebullición cuando los policías llevaron a Estela y a Mario esposados bajo abucheos. Los periodistas empujaban micrófonos, las cámaras captaban cada lágrima, cada grito, cada detalle de la caída de los dos. El público, conmocionado, no lograba asimilar semejante revelación. Pero para Javier e Isabel, aquella escena ya no importaba. El caos externo era solo un eco distante frente al torbellino interno que vivían. Al salir del tribunal, padre e hija entraron en el auto que los esperaba, y por primera vez desde el reencuentro, pudieron respirar lejos de los ojos del mundo. Isabel, exhausta, recostó la cabeza en el hombro de su padre y se quedó dormida aún con los ojos húmedos. Javier la envolvió con el brazo, sintiendo el peso de la responsabilidad,
y al mismo tiempo el regalo de tenerla viva. De regreso a la mansión, el silencio los recibió como a un viejo amigo. Ya no era el silencio lúgubre de la muerte inventada, sino el de un hogar que aguardaba ser devuelto a lo que era de derecho. Javier abrió la puerta del cuarto de su hija y el tiempo pareció detenerse. El ambiente estaba intacto, como si los meses de ausencia hubieran sido solo una pesadilla. Las muñecas aún estaban alineadas en el estante, los libros descansaban sobre la mesa y la cobija doblada sobre la cama parecía pedir que Isabel se acostara allí otra vez. Javier observó cada detalle con los ojos llenos de lágrimas, pasando los dedos por los muebles, como quien toca una memoria viva. Isabel entró en el cuarto despacio, casi sin creerlo. Sus pies se deslizaron sobre la alfombra suave y tocó cada objeto como si necesitara asegurarse de que eran reales. Tomó una de las muñecas en sus brazos y la abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran. «Pensé que nunca volvería a ver esto, papá», dijo en voz baja, con la garganta apretada. Javier se acercó, se arrodilló frente a ella y sostuvo su rostro delicadamente. «Yo pensé que nunca volvería a verte, hija, pero estás aquí, y eso es todo lo que importa». La niña, cansada de tanto miedo y lucha, finalmente se permitió entregarse a la seguridad. Subió a la cama, jaló la cobija sobre sí y en minutos sus ojos se cerraron. Javier permaneció sentado a su lado, solo observando la respiración tranquila que tanto había deseado volver a ver. Su pecho, antes un campo de batalla de dolor, ahora se llenaba de una paz nueva, frágil pero real. Pasó la mano por el cabello de su hija, murmurando: «Duerme, mi niña. Yo estoy aquí ahora. Nadie más te va a alejar de mí». En la sala, el teléfono sonaba sin parar. Periodistas, abogados, amigos y curiosos querían noticias del escándalo, pero Javier no contestó. Por primera vez en meses, nada tenía más prioridad que su hija dormida en casa. Caminó hasta la ventana y observó el jardín iluminado por la luna. El silencio de la noche era un bálsamo, una tregua después de semanas de tormenta. En el fondo, sabía que los próximos días traerían desafíos: lidiar con la prensa, restaurar la empresa, enfrentar los fantasmas de la traición. Pero en ese instante, decidió que el futuro podía esperar. El reloj marcaba la madrugada avanzada cuando Javier volvió al cuarto y se recostó en la poltrona junto a la cama. Cerró los ojos, pero no durmió. Cada suspiro de su hija sonaba como música. Cada movimiento de ella era un recordatorio de que la vida aún tenía sentido. El pasado no sería olvidado, pero ahora había algo mayor: la oportunidad de recomenzar. «Vencimos, Isabel», murmuró en voz baja, aunque sabía que la batalla había costado caro. El amanecer trajo una luz suave que invadió el cuarto. Isabel despertó, somnolienta, y vio a su padre sentado, exhausto, pero sonriente. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Javier levantó a su hija en brazos, girándola como hacía antes cuando la vida era sencilla. Ambos rieron entre lágrimas, y en ese instante parecía que el peso del mundo finalmente se desprendía. El cuarto ya no era un recuerdo congelado, era el inicio de una nueva etapa. A la mañana siguiente el cielo amaneció claro, como si el propio universo anunciara un nuevo tiempo. Javier e Isabel caminaron lado a lado hasta el cementerio, en silencio, cada paso cargado de recuerdos y significados. El portón de hierro rechinó al abrirse, y el viento frío trajo de vuelta el eco de días de dolor. La niña sujetaba con fuerza la mano de su padre, como quien jamás quiere soltarla. Y allí, frente a la lápida donde estaba escrito «Isabel Hernández, descanse en paz», el corazón de Javier se apretó una última vez, miró la piedra fría y el rostro se contrajo de indignación. Aquella inscripción era más que una mentira, era una prisión invisible que los había sofocado a ambos durante 2 meses. Sin decir nada, Javier se acercó, apoyó las manos en el mármol y empujó con toda la fuerza que le quedaba.
El sonido seco de la piedra al caer retumbó en el cementerio, como un trueno que ponía fin a una era. La lápida se partió en dos, esparciendo fragmentos por el suelo. El silencio que siguió fue pesado pero también liberador. Isabel retrocedió un paso, sorprendida por el gesto, pero pronto sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. La piedra que la enterraba en vida ya no existía. Alzó los ojos hacia su padre y con la voz temblorosa declaró: «Yo no nací para ser enterrada, papá. Yo nací para vivir». Sus palabras, simples y puras, atravesaron a Javier como una flecha. Él la atrajo hacia sí, abrazándola con toda la fuerza de un corazón en reconstrucción. Con los ojos llenos de lágrimas, Javier respondió, la voz firme y quebrada al mismo tiempo: «Y yo voy a vivir para verte crecer. Voy a estar en cada paso, en cada sueño, en cada victoria tuya. Nada, ni siquiera la muerte, me va a alejar de ti otra vez». Isabel se apretó contra su pecho, sintiendo el corazón de su padre latir en sintonía con el suyo. Era el sonido de una promesa eterna, sellada no solo con palabras, sino con la propia vida que ambos habían decidido reconquistar. Alrededor, el cementerio parecía presenciar el renacimiento de una historia. Donde antes reinaba el luto, ahora florecía la esperanza. El viento sopló suavemente, levantando hojas secas que danzaban en el aire, como si el propio destino hubiera decidido reescribir su narrativa. Padre e hija permanecieron abrazados, permitiéndose llorar y sonreír al mismo tiempo. Las lágrimas que caían ya no eran de dolor, sino de liberación. Javier levantó el rostro y contempló el horizonte. Había heridas que el tiempo jamás borraría: la traición del hermano, el veneno de Estela, las noches interminables de luto. Pero en ese instante entendió que la vida no se resumía en las pérdidas. La vida estaba en la mano pequeña que sujetaba la suya, en el valor de la niña que había sobrevivido a lo imposible, en la fe de que siempre habría un mañana para reconstruir. Inspiró hondo y sintió algo que no había sentido en meses: paz. Isabel sonrió y los dos caminaron hacia la salida del cementerio, dejando atrás la tumba quebrada, símbolo de una mentira finalmente destruida. Cada paso era una afirmación de que el futuro les pertenecía. La oscuridad había intentado tragarlos, pero no venció. El amor, la verdad y el valor habían hablado más fuerte, y juntos, padre e hija, siguieron adelante, listos para recomenzar. Porque algunas historias no terminan con la muerte, vuelven a comenzar cuando se elige vivir. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.